noches a todos y a todas. Como siempre es un gusto reunirnos en esta sala para recibir siempre las nuevas publicaciones de nuestra casa. En el Instituto de Estudios Peruanos estamos abocados hace unos años al estudio de un tema que resulta de singular importancia en el Perú de estos tiempos, el tema de la desigualdad. Y hemos estado publicando los resultados de un programa institucional dedicado al estudio de la problemática de la desigualdad en el país, analizada desde distintas entradas, desde distintos enfoques. Y hoy estamos reunidos para recibir justamente uno de los libros resultantes de este programa. El libro Las posibilidades de un desarrollo inclusivo, dos historias regionales, escrito por Rosana Barrantes, Ricardo Cuenca y Jorge Moreno. Para comentar el libro hemos invitado a Edmundo Murrugarra, a Carlos Leighton, que está sumándose a la mesa en unos momentos, a Ludwig Huber, y por los autores está con nosotros en la mesa Rosana Barrantes. Edmundo Murrugarra es ampliamente conocido por su experiencia política y académica. Él es sociólogo, tiene un doctorado en filosofía por la Universidad de San Marcos, es especialista en educación y ha formado parte del Consejo Nacional de Educación. Carlos Leighton es sociólogo y político peruano, estudió sociología en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, en la que también tiene estudios de doctorado. Se ha desempeñado como ministro de Agricultura del Perú y actualmente es vicepresidente de SEDE. Ludwig Huber es doctor en antropología de la Universidad Libre de Berlín y investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. Ha enseñado en varias universidades y es autor de varios textos fundamentales para la discusión acerca de temas como comunidades campesinas, desarrollo, sociedad rural, rondas campesinas, etc. Y Rosana Barrantes es economista de la Universidad Católica, PhD con la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign, es actualmente directora general del Instituto de Estudios Peruanos y autora de varias publicaciones dedicadas a temas como desarrollo económico, desigualdad, tecnología de desarrollo, etc. Con ellos entonces hacemos esta mesa de presentación. Hemos previsto que cada comentarista tiene entre 10 a un máximo de 15 minutos para su presentación, y Rosana, en nombre de los autores, hace una intervención. Gracias. Vamos en el orden en que he presentado a cada uno. Muchas gracias. Ramón me sacó cuando me pone títulos. El único que reivindico es el ser maestro de escuela. De esa manera me deshago de responsabilidades, de hablar cosas importantes, que es lo que corresponde cuando lo sientan a uno acá. Es por el entusiasmo con el tema y con las regiones que me llevó a aceptar el pedido de Rosana, más que por que yo pueda exponerles algo meditado. Por lo demás, cuando he leído, no me ha dejado el tema conga. Entonces, en algún momento, si no hay acá este conversatorio, léanlo al libro y miren conga con los ojos de Rosana, de Ricardo y de Jorge Morel. Va a iluminar mucho, va a ayudar mucho a comprender y ver qué estamos en el país, ¿no? Y nuestras carencias fundamentales como región, en primer lugar, y como país. El tema lo abordé justamente pensando en conga. No voy a hablar tanto, no me voy a centrar, voy a hacer algunas referencias, pero no va a centrarme en conga, en el conflicto más bien parto de lo formal. Los capitales seleccionan las regiones por similitudes. En cuanto a dotación de recursos geográficos, población,
y lo que llaman capitales humanos, capital humano. En este punto hay una preocupación que surge cuando al presentar Arequipa describe la estructura económica y no hay la misma descripción ni media paginita de Arequipa para Cajamarca, salvo algunas líneas. ¿Esto por qué? Porque ahí empiezan a ponerse en evidencia a capitales que en un sitio están, en otro sitio están. La estructura de clases ligadas a los sectores productivos. La manufactura en Cajamarca ha quedado languideciendo y desapareciendo a medida que se ha destruido el artesanado rural. De ser siglos atrás uno de los grandes centros productores de textiles, gran parte de los obrajes del norte, bueno, el de allá, Huamachuco, Cajamarca, estaban allí. Producción para, no había país, para el virreinato y para la exportación. Eso ha ido languideciendo y quedan restos de esa manufactura como artesanado rural. Y sin embargo, cuando vemos en Arequipa sí se menciona esto, y se menciona Zapata y Mitchell, o no sé si las dos empresas grandes, pero sí el textil de la alpaca. Ahí hay la constatación de algo que debe tenerse en cuenta en cuanto a la institucionalidad, que la vemos rápidamente si constatamos qué empresas hay en la Cámara de Comercio de Cajamarca y en la Cámara de Comercio de Arequipa y Salta a la vista, que son dos cosas diferentes. Para el efecto de institucionalidad, eso es muy importante. Por eso es que me explico que Guillén puede darse el lujo de desentenderse de eso y arreglarse con el otro poder, de poder a poder. Y porque funciona una estructura a pesar del debilitamiento, ¿no? Hace 50 años o 40 años atrás, esa Cámara de Comercio e Industria de Arequipa era realmente de industria. Eso se ha debilitado en algunos sectores, no en todos. Queda esa industria de la alpaca muy visible en el Perú y en el mundo, la que hace que Arequipa exporte en manufactura y Cajamarca no lo exporte, no lo haga, salvo muy elementalmente con materia prima de Jaén, de San Ignacio, café, cacao, que recién empieza, pero no es realmente una cultura de fondo. Bueno, ese es el primer tema, y ahí constato potencialidades que se efectivizan en el caso de Arequipa y no en Cajamarca. Paso al segundo tema, que sí se constata la población evidentemente rural de Cajamarca y efectivamente la polarización minería y actividad agropecuaria. Es una polarización. Y se constata como la articulación es casi nula, ¿no? Al describir el Quinde, hace mención de la importación de alimentos. Ya es la expresión definitiva de esa desarticulación y de cómo no hay, salvo el canon o las regalías y a través del uso que hacen los gobiernos locales, canales de redistribución y los que recibe el gobierno regional de transferencias del ministerio. Pero la actividad económica misma minera no tiene articulación productiva, salvo con los servicios. Es decir, se han formado empresas, en Cajamarca muchas empresas para atender los servicios de las mineras. Ellas ahora se han incorporado a la Cámara de Comercio y constituyen, han fortalecido una clase media urbana de servicios, que es el actor que ahora ha salido en el conflicto ponga frente al actor rural de la ronda campesinas. Esto debe justamente plantear el tema de cuál es el actor, qué actor va a producir esa articulación. Mirando décadas atrás,
los terratenientes empezaron una diversificación manufacturera, y cuando no una manufacturera turística, pero servicios a las ciudades, desde la ganadería de Libia, que en grandes extensiones se dedicaba a la cría de ganado de Libia para el país, para todo el Perú. No sé si llegaron a vender ganado de Libia afuera. El caso de los más prominentes, los Puga, también los Puga, que después ha tenido continuidad en la costa cuando perdió propiedades. Hay otros ejemplos de pasar a la manufactura del queso, la más importante. Quedan algunos rastros todavía, pero esa diversificación terrateniente a la manufactura no ha tenido un curso, como por ejemplo lo hemos visto en la costa. Los excedentes agrícolas se invirtieron en la pesquería, por ejemplo, en toda la costa. Y no haya ocurrido eso en Cajamarca. En Arequipa eso ha ocurrido. Trabajo que ustedes conocen, ¿no? Un poco sobre la lana en el sur y la industria textil. Claro, eran excedentes generados en Puno y acumulados en Arequipa. Dejo este punto de cómo Cajamarca tiene un sector agropecuario muy grande y la minería, y pequeñas presencias de comercio, pero manufactura no mucho. Por ejemplo, los alcoholes, que en las quebradas cajamarquinas son muy apreciados, nuestro yonque. Dicho sea de paso que esta hora uno se acuerda más. En las fábricas sí. Se molía caña y en tanto, por ejemplo, en Huánuco se ha extendido en todo el Guayara una industria de elaboración de alcoholes en base al destilado que se hace en Huánuco. Y tú encuentras ya redes de empresas desde Iquitos, Tarapoto, Pucallpa y por supuesto la central en Huánuco. No encontramos nada de eso en Cajamarca. A pesar de que todas sus quebradas producen caña y destilan. Avancemos rápido, hay muchos incidentes, anécdotas para contarles sobre este tema. Que estaba en Santa Cruz y viene el Instituto Tecnológico de Pulán y me dice: queremos laboratorios. Yo acababa de venir de los baños Chancay Baños, que es una quebradita que está con unos baños preciosos que Fujimori los arreglaba para él, pues era muy aficionado a los baños termales. Entonces hice subir al bus y le dije: vamos, aquí está el laboratorio. ¿Por qué diablos no hacen un acuerdo tecnológico con la fábrica, con la bodega también le llaman, que es el procesamiento, la molienda de la caña, y el procesamiento, uno de los resultados es el cañazo, pero hay otros intermedios. Dicho esto, no ha ocurrido en Cajamarca. Y cuando me he reunido con los 12 tecnológicos, lo estaban pensando. Y tampoco del otro lado, o sea, de la universidad tiene lindas pequeñas investigaciones que a uno que es cajamarquino ha vivido ahí me conmueve. Habían identificado los principios activos del paico, que es base del caldo verde, y del pulén, que las mamás nos aplican todo el mes de marzo antes de la escuela, en ese tiempo. Pero no estaban lejos de la Cámara de Comercio. Entonces, ¿cómo eso se concreta inmediatamente en que todos los visitantes puedan traer sus frascos, sea líquido, sea en polvo, para su uso? Bueno, eso no ha tenido lugar, pero dejo este tema puesto por delante, enfatizado, está señalado, pero no para mi gusto con suficiente fuerza. Y por eso es que de ahí saco una interrogante, porque una de las conclusiones es: ¿puede una minería consolidada convertirse en un factor dinámico de los procesos económicos para generar los procesos institucionales
en la formación del capital humano. Ahí mi interrogante. No estamos, yo hablo otra vez de la experiencia personal, en la Cerro de Pasco Corporation, que todos conocemos. La Cerro de Pasco Corporation diversificó, creó una ganadería, creó la raza Junín, no llegó a la manufactura, pero abastecía a las fábricas de Huancayo, la manufactura del centro. Cerro Corporation, una empresa minera que entra a la actividad pecuaria y entró a la actividad cafetalera. El Pueblo Zapampa era producción de café de la Cerro Corporation. En este caso tenemos empresas mineras muy especializadas que no quieren meterse, pueden hacer solidaridad, como llaman ahora, servicio social, responsabilidad social, pero ellas como negocio no se meten. Ahí hay una diferencia. Para concluir en el sentido de esa pregunta, ¿no? ¿Es posible que una consolidación de minería en Cajamarca se convierta en lo que no es ahora? Ahí viene el tema. Si es que contaran naturalmente. La respuesta sería, y aquí paso a terminar, si es que hay un gobierno regional que tome los excedentes que le corresponden y los invierta, pero que promoviendo el sector agropecuario y por lo tanto manufacturero a partir de allí. Eso es posible, y si es que contara con una universidad o universidades, porque ahora ya hay como media docena en la región que trabajaran el tema. No es así. Desgraciadamente la Molina en la década del 60 intentó con los franceses trabajar en Cajamarca el queso. Porque ustedes saben, si preguntamos a cualquiera, ¿a qué asocias Cajamarca? O dime una palabra que se te ocurre cuando digas Cajamarca, van a decir queso, ¿verdad? Se asocia la imaginación. Bueno, ahí hay temas para trabajar. ¿Cómo es que eso se articula por parte del gobierno regional? Queda pendiente eso. Y ahí voy a terminar. ¿Cuál es? Los cuadros, las profesionales, las capacidades, y ahí es inevitable que uno se retenga en eso de conga va, conga no va. Y por ningún lado aparece una propuesta de organización económica y social alternativa. No hay. A mis camaradas que dicen conga no va, ¿y qué va? Le digo, ¿y por dónde vamos? ¿Qué vamos? Pues díganme algo, ¿qué vamos a hacer? Ya no hablo desde hace años con Mala, pero si me diría, le digo, oye, hermanito, ¿y qué va? Entonces, ¿qué conga va? ¿Y qué va? Si ya sabemos que ha ido, no con ese nombre, con otro nombre, y no pasó nada, jamás que pasó, lo que pasó. Por eso salimos a defender Pillos, porque yo particularmente tengo la experiencia, me tocó organizar las federaciones mineras y he visto los cementerios en todo el Perú, he visto, los he vivido, etc. Que termina el proyecto y termina. Ahora se le exige el cierre, un capítulo del proyecto del cierre de mina, en lo cual es una gran cosa, es una buena cosa, pero de todas maneras se convierte en un cementerio productivo. Todo lo que fue vida productiva se paraliza y tiene que rearticularse. El problema de los cuadros, el problema de la formación. Hay las constataciones de que nuestra educación, desde la básica hasta la superior, no tiene que ver con el mundo productivo. Todo eso es una denuncia más de la tragedia que vivimos. Y la pregunta es, ¿qué dinámica va a poder revertir esa situación en la educación superior, en la educación básica? ¿Qué actores sociales van a poder hacer eso? Los actores rurales, las comunidades rurales expresan su opinión con sus pies por un lado, pero también lo que hacen es agradecer la escuelita que le pone el Estado, cualquiera sea la escuelita, y reniegan cuando el profesor no está, nada más cuando no asiste. Pero ahí hay la dificultad el liderazgo de la población rural
tiene que ver con cuadros, con la formación de élites en la educación básica. En la población rural no llegan a veces sino hasta unos años de primaria o primaria. Sin embargo, desde un punto de vista de formación, en esos pocos años se puede poner las bases de un liderazgo alternativo para el campo, para que no dependan siempre de los líderes de la clase media urbana, como dependen en todo el pueblo de nosotros los criollos. Ese tema va a requerir, la pregunta es, un despotismo ilustrado. Cuando se ha señalado el papel de Guillén en Arequipa como un déspota ilustrado, un Carlitos III que promueve la educación, tenemos que requerir eso, o porque la pregunta también es, porque Guillén no es un déspota ilustrado así nomás, gratuito, abusivo, sino que lo conquista, lo gana. Él tiene una trayectoria profesional, intelectual, educativa y luego política. Tiene una plataforma desde la cual gana ese liderazgo que actúa en medio del desierto o de la dispersión de fuerzas. Entonces termina tomando esa figura. En parte es disculpa para él, pero que con quién va a dialogar, debatir, discutir, pelear, negociar. Son muy débiles las fuerzas alternativas. Eso en Cajamarca igualmente ocurre. Entonces queda esa pregunta, y lo que aquí no nos hemos planteado. Por eso aquí asistimos a la convocatoria de la fundación que tiene ya la corte, que se llama algo así, Cajamarca Asociación Los Andes, el año 4, pero 5, y presentamos propuestas que muchas están sugeridas ahí respecto a mí correspondió a la propuesta de educación intercultural productora, pero no podemos forzar a Yanacocha a que haga otra cosa, como no podemos forzar a las autoridades o como no podemos forzar a los gobiernos regionales. Lo intentamos con Coronel, que es muy citado en el libro, sin ningún resultado. No solo lo intentamos, lo empezamos a trabajar con Elena Sánchez, que de paso unos meses estuvo de subgerente de educación, y con los maestros de toda la región, que respondían mucho entusiasmo, pero no hubo el apoyo del gobierno regional y menos de las otras instancias. Entonces tuvimos que retirarnos. Dejo la pregunta entonces, que primero se formula negativamente y luego se afirma en el documento. ¿Cuál? Si vale la pena, salvo para ejercicio puramente intelectual, tomar la variable externa, en este caso el gobierno, como neutra. ¿Por qué? Porque luego, al hablar de Cajamarca y de la síntesis particularmente, aparece la variable nacional haciendo y deshaciendo en la región. El caso más concreto de pro-región, como el Ministerio de Economía y Finanzas decide, pues, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Entonces, este tema de las variables como ejercicio está muy bien, y sin embargo, para comprender la dinámica de los actores y las posibilidades de construir coaliciones estables, tienen que fijarse en las variables nacionales, los partidos políticos nacionales o cuasi partidos políticos que de alguna manera tienen un eje ahí, y los gobiernos nacionales. Porque hay una frase sí que no es correcta, que el gobierno nacional no interviene en este asunto de la minería. ¿Y qué cosa hace el Ministerio de Energía y Minas? Es el que da las concesiones. Él es el que da las concesiones. Y por lo tanto, o debe contribuir a las coaliciones, o no quiere contribuir a las coaliciones, a forjar esas coaliciones y imponerlas. Entonces, justamente nuevamente, vemos que ponga como se le encarga a la iglesia construir esa coalición. ¿Y por qué no? Bueno, le encargaron a Valdés, el pobre hombre no entendía esas cosas y tuvo que irse, entonces ahora se le encarga a la iglesia. Pero hay el factor nacional, que quieren que hagamos coaliciones o no. Pero eso vale también para la que pongan no va. Estos jóvenes quieren hacer coaliciones, quieren políticas estables,
o simplemente es una protesta, una negativa. Ahí la única esperanza que queda es que pueda crecer esta idea del agua, que la marcha del agua pueda ser una base para crear coaliciones. Lo que hemos visto antes de 2 o 3 días en el Acuerdo Nacional, sentados a 3 presidentes, puede indicarnos de que sí, esa es una de las posibilidades de construir coaliciones alrededor de un tema que formalmente por lo menos da acuerdo. Bueno, les he presentado una lluvia de ideas porque eso es lo que me genera el texto, entusiasmos y chispazos que en mi caso inevitablemente me traen experiencias personales, antiguas y actuales, pero que este es el alimento con que debemos nutrirnos nosotros, los que pensamos al país y las universidades, particularmente los líderes jóvenes, y yo en mi trabajo de educación lo necesito con urgencia, o esto, un resumen, algo, para trabajar con mis maestros en cada región, y en algún momento se hará de todo el Perú. Por eso estoy muy agradecido, no solo porque me han invitado a esta mesa, sino por tener ahora entre manos un material al cual echarle diente. Muchas gracias. Gracias, Edmundo. Hemos invitado también para sus comentarios en esta mesa a Carlos Lecton, que ya se ha sumado hace unos momentos. Solo quería recordarle que hemos pensado que los comentarios podrían tener aproximadamente 15 minutos de tiempo. Yo me encargaré, como en el caso del mundo, de recordar la mía. Bueno, muchas gracias. Disculpen la demora, a veces el tráfico uno acá en Lima. Creo que en Arequipa también, pero bueno, por otros motivos en Arequipa ahora. Hace como un mes tuvimos la oportunidad de conversar en Arequipa con Rosana y con algunas otras personas más sobre este problema, este tema que fueron a comentarlo, y quedamos de alguna manera con algunas inquietudes, sobre todo porque es un tema relativamente novedoso comenzar a hablar de desigualdades, cómo se modifican, qué es lo que pasa con las desigualdades en el país y cómo es que podemos entrar a una discusión en donde queremos buscar inclusión, pero no tenemos claro todavía algunos elementos que hacen a las desigualdades en los cuales tendríamos que estar actuando no solamente desde el Estado, sino también desde la sociedad en su conjunto, para ir limando estos temas. Y por eso me parece que después de haber leído el documento, si bien es cierto, vamos por esas certidumbres de ver qué cosas sucede y cómo podemos hacer algunos ejercicios para medir, también tenemos algunas mayores preguntas sobre lo que se viene haciendo. Y uno de los temas que para mí resultaba, digamos, inicialmente complejo en términos de las mediciones es cómo hacemos para utilizar el enfoque de desarrollo territorial, rural, desde la perspectiva que mencionan en el trabajo. Y me parece que es un enfoque válido, que es importante, que hay que tenerlo en consideración. Es cómo damos un salto, no sé si es de nivel en términos de explicar a partir de los territorios comportamientos de las poblaciones, ¿no es cierto? La información con la cual trabajamos tenemos el PBI regional, unas informaciones de estas, pero quiero ver cuáles son las desigualdades que existen en las poblaciones, en términos de pobreza, de los individuos, que son los que van a ir superando estas desigualdades. A lo largo del trabajo vamos encontrando una serie de indicios sobre este tema que me parece que son importantes como para poder pasar con cierta habilidad y facilidad, lo han hecho en el trabajo, de pasar, digamos, de algunos indicadores generales a comportamientos sobre el análisis, por ejemplo, de la pobreza, de los elementos que están en términos de la generación de riqueza, y cómo hay algunos procesos de redistribución a partir de políticas regionales. Creo que este es un tema interesante para seguir avanzando
en esta idea de tener un enfoque teórico y aplicado a una realidad en términos de esta idea de encontrar el desarrollo inclusivo desde la perspectiva del enfoque que han planteado. Entonces, el hecho de haber trabajado dos departamentos como ya se ha visto acá en dos historias regionales, bueno, creo que son historias cortas, ¿no?, que quizás para poder explicar todos los procesos que se han venido dando habría que mirar un poco más largo el asunto, ¿no? O sea, hay cosas que no devienen desde la época en que hacen los estudios los autores, que es básicamente a partir del año 2000, sino que hay procesos que han venido siendo acumulativos y que pueden explicarnos o darnos elementos de explicación a lo que está pasando hoy día en Cajamarca y lo que está pasando en Arequipa. Por eso, a pesar de que parten de elementos en donde dicen, bueno, partimos de una igualdad de situaciones y al finalizar el periodo, casi en el año 2010, encontramos que han habido marcadas diferencias entre Cajamarca y lo que tiene Arequipa. Creo que una mirada más larga nos puede ayudar a explicar esas cosas, como lo debemos conversar en otra oportunidad. Tengo algunas apreciaciones que me gustaría hacerlas en términos más de carácter, inicialmente más de carácter metodológico, que luego pasaré a ver los casos. Una primera cosa que creo que solemos utilizar es para referirnos a cosas o a temas, por ejemplo, de referencias de la pobreza, utilizamos mucho los porcentajes. Es cierto que cuando hablamos de pobreza en las zonas rurales, estamos hablando pues, de niveles de 50-60% de pobreza en las zonas rurales. La pregunta que yo me hacía es, si en las zonas urbanas, teniendo casi el 18-20%, ¿qué cantidad de población tenemos de pobres? ¿No es cierto? Y quizás tenemos más pobres en las zonas urbanas, en términos absolutos, que son personas, y si tuviésemos un enfoque de desarrollo humano, tendríamos que pensar en los individuos más que en los porcentajes. De repente podríamos decir, pues hay más pobres en las ciudades o en las zonas urbanas que en las zonas rurales. Afirmaciones que a veces hacemos en el sentido de que más porcentajes hay en el otro lado, y por lo tanto entonces, ¿cómo hacemos análisis cualitativos sobre los temas de pobreza que nos permitan entrar a ver ese tema de las desigualdades y cómo hacemos inclusivo este proceso? Esto me pone entonces en términos de esta idea de que utilizamos mucho a veces la información y los temas que pretendemos explicar pueden estar vinculados a temas más de explicaciones cualitativas en el análisis que estamos haciendo. Hay algo que no puedo dejar de explicar, es que hablamos mucho de regiones, y la verdad es que yo no creo que los departamentos hagan regiones todavía, ¿no es cierto? Cajamarca y Arequipa pueden ser suficientemente grandes como para poder acumular un territorio y algunas características de producción, pero para ser regiones creo que necesitan algo más, ¿no es cierto? Que solamente tener algunas condiciones de población que no necesariamente son las más adecuadas, pero y se habla de regiones y en algunos casos se hace una similitud muy general a lo que son departamentos o regiones. Ese es un tema que habría que comenzar a discutirlo. En términos de la hipótesis, hay algo que también, uno de los supuestos de las hipótesis con las cuales se ha trabajado en el estudio, está referido, por ejemplo, al rol de la inversión pública, lo cual me parece que es bien interesante de plantearla, ¿no? Es realmente la inversión pública el agente con el cual vamos a lograr cambios sustantivos en términos del desarrollo de las regiones. ¿En qué regiones es posible que esto suceda? ¿En qué otras regiones no es necesariamente lo más significativo? Particularmente, creo que desde la perspectiva de la región, en el caso de Arequipa, el rol del Estado no es tan significativo en términos de inversiones como lo viene siendo el sector privado, y haciendo no solamente pensando en el rol de la minería, como se menciona, de las empresas mineras, sino en el rol de otro tipo de sectores más de carácter urbano, que pueden ser explicados por la dinámica de la ciudad de Arequipa, o el peso de la ciudad de Arequipa como el contexto regional,
pero a su vez por la diversificación de la estructura productiva. O sea, en una región donde la estructura productiva está mucho más diversificada, la actividad agropecuaria es menos del 20% de la población económicamente activa y el resto son otro tipo de actividades, entonces quizás sí hay un desarrollo económico que es importante y que es interesante. Y a esto creo que hay que agregar algo que está también en las características de los contextos en los cuales son analizados. Cuando hablamos o se habla del caso de Cajamarca, por ejemplo, de la minería, el rol de la minería está mirado como la gran minería. En el caso de Arequipa también está visto como la gran minería, pero no se toma en cuenta lo que es la minería o la minería informal o toda esta, que es un sector bastante importante para el desarrollo económico de Arequipa. Entonces, hay diferencias que pueden ayudarnos a explicar por qué es que hay cambios, como son los que se señalan en el trabajo, y que debiéramos ir viéndolos como parte de este análisis un poco más a largo plazo. El estudio termina mostrándonos algunos cambios que se han dado, digamos, en términos de ha habido reducción, sí, de las desigualdades, sí, en el caso de Arequipa se muestra un conjunto de reducciones que en términos de los quintiles de pobreza o deciles de pobreza se hacen cada vez mayores entre la medida que se va creciendo, y es el último decir el que no crece y que tiene, digamos, a mayores dificultades para crecer. Pero ese elemento es un elemento que habría que pensarlo en términos de qué cosa ha sucedido de repente en la estructura productiva y en la generación de empleo que ha ido haciendo que estos sectores puedan haber ido creciendo, ¿no? Porque se mide en función del ingreso familiar, y los ingresos no solamente pues es producto de la actividad minera, sino de otras actividades que han tenido importancia en el desarrollo de la región. Y esto me lleva a una reflexión sobre esta idea del desarrollo económico que está planteado también en el trabajo, y que lo habíamos mencionado en la hipótesis, en el sentido de qué tanto estamos viendo en general en el país, qué tanto de desarrollo económico tenemos. Dos de las actividades que me parece que son las que han generado mayor, digamos, demanda en términos laborales son la minería y la agricultura. Y ambas no se desarrollan en las ciudades, se desarrollan en las zonas rurales, ¿no es cierto? Tiene una gran influencia. Nosotros tenemos ahora, en términos de desarrollo de la agricultura, y principalmente en términos de la exportación, estamos por encima de casi los 4.000 millones de dólares en exportaciones, que hemos crecido significativamente a lo largo de los años, y por lo tanto entonces esto está haciendo que en las zonas rurales haya algunos cambios sustantivos en términos de desarrollo económico que no se reflejan probablemente en las economías rurales, con las actividades de las familias rurales, sino en las ciudades cercanas a estas actividades económicas en donde se desarrollan, y están generando un proceso de descentralización económica interesante, porque si vemos nosotros la selva central, si vemos nosotros la zona norte, comienzan a haber corredores económicos que son más interesantes en términos de su dinámica y que pueden estar disminuyendo estas grandes desigualdades y promoviendo procesos más inclusivos a partir de no empresas tradicionales, sino de asociaciones, procesos de organización económica diferente, como las cooperativas, que tienen éxito como las como las cafetaleras. Entonces hay un proceso que creo que tiene que ver con este desarrollo económico y que se va construyendo, ¿no? En términos de los matices que tiene esta hipótesis, y que permite entonces desarrollar la actividad económica. Creo que hay un tema que, visto desde la perspectiva de la propuesta con respecto a los análisis de las dos regiones, tenemos cosas que hay que evaluarlas, y con la mirada que se le ha dado a estos temas, tomarlas en consideración como posibilidades de políticas para el desarrollo regional. Una primera cosa que me llama poderosamente la atención es la percepción que se tiene de las diferentes actitudes políticas de los gobernantes a nivel de cada una de las regiones.
Existen, cuando uno revisa los anexos y comienza a ver cuáles son digamos, los resultados electorales y las formas en que se llega al gobierno regional, existen pues una gran cantidad de posibilidades que obedecen no necesariamente, como lo había dicho, lo que escuchaba del mundo, es que esto de idea de cuasi partidos, es decir, la ausencia de tener propuestas más o menos similares en términos de proyectos políticos para el desarrollo de las regiones o para el desarrollo regional. Y más bien lo que tenemos son más un conjunto de respuestas de hecho, respuestas prácticas a la solución de algunos problemas. Lo cual va a ser difícil que de alguna manera esto pueda ser trabajado analizado en términos de proyectos políticos, porque dependerá, como de alguna forma lo mencionaba también, de las personas que estén en el gobierno. Y eso creo que no nos ayuda mucho en términos de discutir un proyecto nacional, un proyecto de organización y de desarrollo del país, si no tenemos tampoco esta concordancia con lo que es el gobierno nacional. Y aquí creo que hay algunos temas que podemos ir viéndolos en términos de las propuestas que pueden haber en términos inclusivos y de lo que se viene en el futuro para el desarrollo de nuestro país, ¿no? ¿Qué respuestas vamos a generar o se están generando en los temas de cómo se va a trabajar los temas de inclusión? Si las zonas que tienen índices de mayor niveles de exclusión social no están en las ciudades o no están en la capital, y cómo vamos a promover que esto no sea un proceso centralista, sino un proceso descentralista que permita consolidar estrategias y procesos de desarrollo sostenible para cada uno de los departamentos o para cada una de las regiones. De alguna manera, en el texto comienzan a haber algunas ideas o algunas propuestas en términos de las conclusiones. Me parece que hay un tema interesante en las condiciones de esta idea del desarrollo, el fortalecimiento del Estado y la generación de riqueza, y cómo se promueve la redistribución de esta riqueza, ¿no es cierto? Entonces, cómo el Estado debe generar desde los gobiernos regionales o desde el gobierno nacional mayores mecanismos para la redistribución de la riqueza y permitir que estos cambios que se han venido dando se vayan construyendo hacia propuestas más sostenibles en el tiempo. En segundo lugar, tengo una duda si realmente, tal como se ha mencionado en el trabajo, las universidades están en condiciones como para poder impulsar todos estos procesos. El trabajo que se ha realizado en el caso de Arequipa, pero se reconoce que hay una propuesta de las universidades en términos de discutir activamente algún proyecto de desarrollo regional, ¿no? Sobre las bases de una articulación de las universidades, principalmente de las privadas, para llevar adelante con una agenda para el desarrollo de la región Arequipa. Pero eso yo creo que eso no es suficiente. El problema es cómo académicamente, desde la investigación básica, se solucionan los problemas regionales y no cómo es que solamente tenemos una estrategia general de desarrollo. Y ahí creo que sí tenemos todavía una deuda con las universidades, o las universidades tienen una deuda con el desarrollo regional para poder enfrentar una propuesta más armónica para la solución de los problemas concretos de cada una de las regiones. Tenemos un tema que de alguna manera también creo que valdría la pena comenzar a revisarlo, y es que las reestructuraciones de los gobiernos regionales o las posibilidades de modificar las estructuras de los gobiernos regionales va a permitir una relación adecuada con el gobierno nacional, ¿no? La organización del Estado y de los ministerios o del nivel nacional es en ministerios. Los gobiernos regionales deben tener un enfoque territorial. ¿Cómo pasamos entonces de un enfoque sectorial
a un enfoque territorial y luego actuamos en términos de este enfoque que tiene normas claras, digamos, por cada uno de los sectores. Educación, por ejemplo, ¿no es cierto? Las normas las da el Ministerio de Educación en términos de gestión administrativa y en la orientación general de la aplicación de las políticas de educación. Pasan por el gobierno regional y no hay posibilidades de hacer muchos cambios y tienen que ser aplicadas a nivel de cada uno de los ámbitos territoriales. ¿Cómo hacemos entonces para que pueda recuperarse en cada una de las aulas, en cada uno de los territorios, los saberes, los conocimientos y las condiciones, para que haya una mejor aplicación de esta educación a las condiciones y características de cada una de ellas? Si tenemos políticas genéricas para todo el país. Entonces, ahí hay una prevención que tenemos que comenzar a pensar en términos de cómo esta visión sectorial debe convertirse luego en una acción territorial desde cada uno de los sectores o desde cada una de las herencias o cada una de las instancias de aplicación regional. Creo que ese es un tema complejo que todavía pasa por la gran discusión que tenemos en el país, y es que qué pasa con el Estado peruano, o sea, cómo hacemos una reforma del Estado que permita tener estas políticas y tener la aplicación en lo que ha sido este proceso de descentralización. En el documento recupera una situación, nuestro proceso todavía es un proceso incompleto, pero que cada vez va teniendo demandas mayores por parte de la población para poder atender sus necesidades o para poder atender sus demandas para el desarrollo de la región. Y finalmente, un tema que quisiera señalar es que, nuevamente, los elementos que están en la discusión sobre este tema del desarrollo tienen que ver con el bienestar de los individuos. ¿Y cómo es que podemos, entonces, en términos de políticas, en términos de condiciones de inclusión, vamos a poder medir qué tanto se está alcanzando esta idea de bienestar para que la población sienta que está siendo incluida, no solamente en términos de haber mejorado algunos indicadores, sino en términos de haber construido una alternativa que le permita mirar con más confianza, con más posibilidades, el futuro no solamente de las generaciones actuales, sino de las futuras, en estos territorios que hoy día estamos llamando departamentos y que en el futuro podrán ser las regiones, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Carlos. Continuamos con los comentarios. Bueno, no quiero ocultar que me siento un poco incómodo, ¿no? Acá, porque me toca comentar un libro de directora general y director de investigaciones y de Jorge, que más de una oportunidad nos ha llevado una consultoría. Si los critico demasiado, capaz me van a dejar de hablar. Si no los critico, me van a creer, ¿no? Al menos los que me conocen. Entonces, quizás la situación se atenúa un poco. Como digo, que yo he estado de alguna manera involucrado en diferentes etapas de este estudio, en la aprobación, en comentarios sobre el informe parcial y sobre el informe final. Así cualquier crítica de alguna manera recae en el mismo, ¿no? Bueno, como dice Ramón, es el cuarto libro que se publica en la serie de estudios sobre desigualdad en IEP. Es el primer estudio que se ha hecho en el marco de este programa institucional. Es la primera investigación que se publica en el marco. Hay como 30 en cola, esperando, así que en los próximos meses se van a llegar varias invitaciones para eventos como este, pero es el primer trabajo que se ha publicado en tiempo. Creo que el primer mérito es el libro que existe. Es un libro que tiene la particularidad de ser un estudio interdisciplinario. O sea, esa fue una idea del consejo anterior, de Marcos Cueto, que nos damos cuenta que estamos un poco desarticulados, o sea, como nerd, cada uno metido en sus cosas y no sabemos muy bien qué hace el otro, entonces nos obligamos a presentar propuestas donde se junten diferentes áreas del instituto, ¿no?
Sabemos que eso implica un riesgo. En el peor de los casos nos sale un arroz con mango, pero creo que el libro demuestra que sí valía eso. No creo que por este lado está bien logrado, ¿no? Es un estudio económico, sí, claro, pero incluye, bueno, no solamente factores como la educación o la institucionalidad política, o sea, factores extraeconómicos, que tampoco sería tan extraño porque eso también hay en otros estudios, pero sí incluye metodologías cualitativas más propiedad de la sociología o de la ciencia política, ¿no? Es un estudio sobre dos regiones que, a pesar de tener situaciones de arranque similares, lo que ellos llaman parámetros, en cuanto a población, en cuanto a territorios, en cuanto a recursos naturales, financieros, y confío plenamente en los artes econométricos de Roxana, porque no entiendo nada que me dice, pero, o sea, tiene los mismos parámetros iniciales, pero con diferentes resultados. Después, entre 2001, más o menos igual, en 2010, en Arequipa, la desigualdad se ha disminuido, en Cajamarca no, en crecido. Entonces, parámetros iguales, resultados diferentes, ¿qué pasa en el intermedio? ¿No? O sea, lo que ellos llaman procesos, ¿no? Eso es la pregunta que ellos tratan de responder, ¿no? O sea, específicamente basándose en tres procesos: dinámica económica, formación de capital humano, o sea, educación, y institucionalidad política, ¿no? Eso viene con un enfoque que Carlos mencionó, de desarrollo sectorial rural, que se trabaja mucho en Domini's, es una ONG en Santiago de Chile, que tenemos algunos proyectitos juntos con el IEP, y según una ligera adaptación de ese enfoque, o sea, el desarrollo inclusivo se produce cuando hay un dinamismo económico, un crecimiento económico, cuando hay inversión en capital humano que haga que la mano de obra se quede en la misma región, y tercero, cuando hay institucionalidad política, ¿no? Entonces es ahí donde se producen las diferencias, ¿no? La Arequipa cumple con esos requisitos del desarrollo inclusivo, con la pequeña, no sé, quizás el pequeño detalle de un estilo muy personalista. No has dicho nada sobre eso. Pero bueno, tenemos un estilo de gobernar que busca alianzas, que busca cohesión. Cajamarca, también hay crecimiento económico, pero severas deficiencias en el sector de servicios educativos, o sea, tiene que importar mano de obra, las universidades de la ciudad no abastecen la demanda, y con una fragmentación territorial muy marcada que a su vez llevaría a una proliferación de actores políticos, que a su vez significa mayor competencia política, liderazgos muy segmentados, pero por otro lado más, o sea, son necesarias más instancias de coordinar, ¿no? Como todo está fragmentado, no está cohesionado, tienen que tener formas para tratar al menos de ponerse de acuerdo, y eso lleva a mayor instituciones, mayor presencia de instituciones con mayor institucionalidad, ¿no? Entonces es un trabajo que creo que sí nos da pistas importantes para explicar la resistencia de la desigualdad en el Perú, ¿no? O sea, con algunas modificaciones se confirman las hipótesis. Ahora, algunas dudas me quedan, ¿no? Algunas tienen que ver con la interpretación de los datos de campo, ¿no? Quizás no sé que son tan importantes, ¿no? O sea, yo francamente no sé si Cajamarca efectivamente tiene mayor institucionalidad que Arequipa. No conozco a Arequipa, muy poco, pero he vivido 2 años en Cajamarca antes de la época que ustedes han estudiado, pero a mí me parecía, y me parece bastante fragmentado. O sea, el mayor número de mesas o de instancias no necesariamente implica mayor institucionalidad. Después tener una sola mesa que logra cumplir sus acuerdos, probablemente es mayor institucionalidad si tiene 100 mesas, no pasa nada, ¿no?
La otra cultura que me queda es que no estoy seguro si la fragmentación política en Cajamarca efectivamente se deba a la fragmentación territorial. O sea, no es por eso no existe, o sea, hay una mayor integración hacia el sur, se piensa en la carretera San Marcos en 1 hora y media, pues eso se hace en Cajamarca, pero sí hacia el norte, sí, bastante fragmentado. O sea, hay fragmentación, pero creo que tú vas a encontrar el mismo nivel de fragmentación a nivel subregional. O sea, en Chota lo vas a ver, no sé, en Chota, por ejemplo, dos relaciones de los campesinos son compatibles, los otros dicen que son independientes. En San Marcos, que es un distrito chiquito, en un momento había hasta 3, uno de Patria Roja, otro de San Segunda Castrejón, y por unidad de segunda, de tercera independiente, pero antiminera. Entonces hay una tremenda fragmentación también a nivel subregional. Y eso ya nos explica por distancias o fragmentación territorial, que tiene más con el hecho que Cajamarca es una región clásica de parcelarios, minifundistas, ¿ya? Y los parcelarios, minifundistas son un mundo que ha llevado a generaciones de políticos y de científicos sociales a la desesperación por lo difícil que es organizarlos, ¿no? Empezando por el mismo Marx, ¿no? Entonces, o sea, hay identidades locales, territoriales a nivel subdepartamental también, ¿no? O sea, muy fuertes. O sea, tú vas a Chota y hay una muy fuerte identidad chotana, ¿ya? Porque ese salto de la identidad territorial hacia el desarrollo inclusive no sea tan, no sea automático, pero tan lineal como ustedes parecen interpretar al TTR, ¿no? Bueno, como digo, esas son cosas secundarias, o sea, no creo que tenga mucha importancia, pero hay un asunto que sí me preocupa un poco más, sobre todo pensando en futuros estudios, y eso tiene que ver más con el aspecto metodológico, o sea, tiene que ver con la relación entre desarrollo inclusivo y reducción de desigualdades, que a veces entienden ustedes como casi como sinónimos, ¿ya? Y eso efectivamente, o sea, obviamente no es así. Ahora voy a solamente citar una cosa muy rapidita. O sea, el desarrollo inclusivo incluye más pobladores al mercado, ¿ya? O sea, aumenta los ingresos familiares. El tercer elemento es que las tasas de crecimiento de los familiares más pobres son mayores que de las familias más ricas, ¿no? Y eso dicen es el componente de reducción de la desigualdad. Yo diría que, bueno, depende, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, lo que voy a decir ahora lo digo con mucho miedo, ¿no? Porque es antropólogo, y nosotros sabemos de ritos y fiestas, la cosa que no manejamos números, ¿no? Entonces tengo la sincera esperanza que lo que voy a decir ahorita no es una barbaridad, ¿no? Pero mi sentido común me dice, si uno tiene 100, el otro tiene 20, la diferencia es 80, ¿no? Ahora, si el de 100 crece al 10% y el de 20 crece 20%, es el doble tasa de crecimiento, ¿ya? Cumple con los requisitos del desarrollo inclusivo, ¿ya? Pero la diferencia es ahora 86, ¿ya? O sea, en términos absolutos, la desigualdad se ha aumentado, ¿no? Entonces, cuando descubrí eso, ya me entró la curiosidad y seguía sumando, ¿no? O sea, 100 más 200, 110 más 221, así, ¿no? Y me salió, mismo con lo que 20, me salió una manera de cebolla, ¿no? O sea, durante los primeros años, en mi ejemplo muy simple, de 100, de 20, uno crece 10%, otro 20%, una cebolla que demora 10 años, ¿ya? Que la desigualdad se está aumentando, hasta llega a un punto de saturación, y toma 8 o 9 años para que nuevamente estemos en los 80 iniciales, ¿ya? Entonces, si es cierto, me atrevo a sacar algunas conclusiones, ¿no? Primero, efectivamente, ustedes lo saben, desarrollo inclusivo no es lo mismo que reducción de desigualdad, ¿ya? En algún momento futuro quizás puede llevar a eso, quizás no, porque eso depende de otros factores, continuidad,
sostenibilidad, ¿no? El segundo punto que quiero resolver es que si en mi simple ejemplo de 10, 20, 10%, 20%, ya la cebolla va creciendo así 10 años, ¿cómo es? Ya, 5 minutos. ¿Cómo será si el ratio no es 5 por 1, o sea, 10 por 20, si es 50 1, que se acerca probablemente mucho más a la vida real, demora mucho más, ¿no? Entonces, lo que voy es, quizás la situación de desigualdad que encuentras al arranque, al inicio de tu estudio, sí tenga importancia, ¿ya? Porque es mucho más fácil nivelar, digamos, si encuentras una situación 2 a 1 que uno de 7 a 1. Entonces, ese es el punto. El tercer punto es que, bueno, la reducción de la desigualdad no lo puedes dejar al mercado, ¿no? O sea, abrir mercado para la gente puede reducir pobreza, etc. Pero eso no es lo mismo que disminuir o reducir la desigualdad, ¿no? Eso requiere políticas específicas dedicadas a eso, a reducir desigualdad, ¿no? Y ahí tengo una cita que quizás el secreto de Arequipa no esté tanto en lo de la educación, en la institucionalidad, sino, notemos, dicen, que en Arequipa han invertido más que nada en la sierra, ¿ya? O sea, han hecho una política de redistribución, y eso es lo que quieres reducir desigualdad, ¿no? Entonces, la cuarta conclusión es quizás el enfoque del PTR, el desarrollo territorial rural, sea muy bueno para analizar, diseñar desarrollos inclusivos, pero no tanto para analizar, diseñar políticas de reducción de desigualdad, y no estaba diseñado para eso el PTR. Entonces, si no son la misma cosa, quizás el PTR no te sirve tanto para eso, ¿no? Y la última ya es una pregunta, ¿y qué pasa si ya no hay crecimiento económico? O sea, si ya no nos conformamos con la desigualdad. Bueno, estas son mis dudas. O sea, para mí, para que no me dejen de hablar, para mí el libro es un libro que me activa las neuronas, ¿ya? O sea, que me hace pensar, uno no tiene que necesariamente estar de acuerdo con todo, pero se nota que vivimos, ¿no? Pero sí creo que en ese sentido sí me ha servido un montón, ¿no? Me ha hecho pensar. Y como digo, o sea, puede ser que esté totalmente equivocado, no sé. Qué difícil. Buenas noches, gracias por su presencia, gracias por los comentarios. Que creo que van a enriquecer la discusión, y eso es parte de lo que tratamos de hacer en el instituto, de buscar, como dice la cita de Basadre que aprendí hace bastantes años de Julio Kotler, de abandonar las generalizaciones fáciles, ¿no? Y empezar a buscar qué es lo que está pasando en la realidad y con las personas, ¿no? Ese ha sido, como comentó Ludwig, un esfuerzo bastante rico, ¿no? De diálogo en varias disciplinas. El equipo, mis coautores, espero que ellos también se refieran a mí como su coautora, está formado, como ven en el libro, por Jorge Morel, que es un joven de ciencia política de la Católica, por Ricardo Cuenca, que es psicólogo social especializado en educación, y por mí, que soy formada como economista, ¿no? Pero he optado por trabajar en el Instituto de Estudios Peruanos,
que es un centro de investigación que combina varias disciplinas y trata efectivamente de realizar un diálogo que vaya más allá de lo que es desde el punto de vista económico puro, diríamos, acá no sé qué me va a decir Carlos, de la estimación del parámetro, ¿no es cierto? Y que de la estimación del parámetro nosotros podamos sustentarlo, no con una historia lógicamente consistente, sí queremos que la historia que contamos a partir del parámetro sea lógicamente consistente, pero que además pueda dar una lectura, una interpretación de lo que está pasando, ¿no? Y no solo de estos ejercicios que pueden ser muy de abogados o muy matemáticos, de encontrar una consistencia lógica de un argumento, pero que después resulta que dice muy poco de lo que está realmente pasando, ¿no? Yo quiero tratar, no voy a tratar de articular un discurso, sino tratar de comentar a partir de las ideas que han sido comentadas. Creo que estoy de acuerdo con Ludwig, y lo voy a decir en términos muy sencillos, tal como me lo dijo en algún momento cuando estaba estudiando el posgrado, un amigo brasileño que me decía, un documento es un buen documento es uno que está terminado, ¿no? Nosotros en las ciencias sociales es importante, creo que dar vueltas para llegar al documento que tenga todos los flancos cubiertos, pero a veces en ese esfuerzo nos quedamos y los documentos terminan no estando terminados nunca, con lo cual nunca podemos saber qué tan buenos son, ¿no? En términos de la lógica interna, de las preguntas que plantea, etc. Entonces, en buena medida, y creo que acá Ricardo y Jorge estarán de acuerdo conmigo, que más de una vez hemos estado inspirados, es un buen documento, es uno que está terminado, avancemos, terminemos, entreguémoslo para leer, que nos critiquen y nos digan por dónde vamos y por dónde no vamos, y qué es lo que tendríamos que mejorar. Y en ese sentido, también agradecer a nuestros colegas del IEP por las mesas verdes, ¿no? Que es nuestro espacio de discusión, y donde recuerdo muy bien las preguntas de Julio Kotler alrededor, pero ustedes me tienen que explicar por qué está pasando esto. Ya, vamos a explicar. Y los comentarios de Carmen Montero alrededor de el punto de inicio es importante. O los comentarios de Marisa Remí alrededor de, discúlpame, acá la diferencia de población urbana y rural en estos dos sitios es tan importante que podría explicarlo todo, ¿no? Entonces, y estoy segura que se me están pasando varios de otros buenos comentarios, estos son los que se me vienen en este momento a la cabeza. Como dijo Ludwig, efectivamente este proyecto comenzó por una iniciativa del Consejo Directivo anterior y el reconocimiento a ese esfuerzo del Consejo Directivo de tratar de juntar a la gente nuevamente alrededor de discusión de un tema desde diferentes ópticas y perspectivas. En ese sentido, así como la mirada larga es importante, la mirada larga del proyecto mismo, esta es la meta explicación, ¿no? ¿Cómo logramos este proyecto? Comenzamos a trabajar en el 2010, principios de 2010, de ahí que los datos en el estudio dependen, en muchos casos se quedan al 2009, ¿no? Porque dijimos, ok, cerramos a diciembre de 2009 y ahí empezamos los análisis. Efectivamente, 10 años, que es el periodo de nuestro estudio, porque quisimos enfatizar el momento de la historia más reciente de la historia del Perú, sea por conseguir datos, etcétera, pero también por la implementación del proceso de descentralización, que en algún punto también fue una preocupación importante de los investigadores del IEP. Y acá combino con un tema que mencionó Ludwig, efectivamente la desigualdad, la reducción de desigualdad es un componente del crecimiento económico. Y hay algo que en economía y en el libro también se explica en alguna medida, que es el denominado triángulo de incidencia del crecimiento, ¿no? Es decir, el crecimiento económico tiene un componente de reducción del número de pobres, y hay también una gran discusión con nuestro psicólogo social que decía usted, los economistas hablan de la pobreza cuando se olvidan de hablar de los pobres, ¿no? Y sí, efectivamente creo que ha sido parte del aprendizaje del equipo, por lo menos para mí, comenzar a hablar ya no tanto del nivel o de la tasa de pobreza, cuanto de hablar del número de pobres y las personas que no pueden realizar todo su potencial humanamente.
¿no? Entonces, triángulo de incidencia del crecimiento tiene un componente de crecimiento económico puro, ¿no? Eso que en el libro decimos, la torta tiene que crecer, porque si no, no va a alcanzar para más gente, ¿no? De la reducción del número de pobres, si a alguien antes no le tocaba torta, que le toque un poco, ¿no? Y reducción de la desigualdad, es tratar de que todos los pedazos que le toca a cada uno se parezcan en tamaño por lo menos, o que las adiciones vayan proporcionalmente en mayor medida a aquellos que tenían los pedazos más chicos o que no recibían nada. Un tema yo agradezco un montón que Ludwig no lo haya comentado, pero es bien interesante también. Agradezco en el sentido, efectivamente, falta. ¿Qué nos falta? Una mirada de tejido social, quiero decir, y acá me atrevo, estoy segura que mis compañeros de sociología y antropología me van a corregir, una mirada de esta capacidad local de reconocerse y buscar un destino común, ¿no? Que yo quiero llamar parte cultural, ¿no? Que en Arequipa no en vano nos burlamos tanto, ¿no? Y acá me permito, no quiero ofender a Carlos, pero tengo, soy muy cercana de alguien que es un hijo de arequipeño, entonces con toda así como me burlo de los militares, comento el tema. Hay una noción de los arequipeños somos, pues, ¿no? Somos arequipeños, además somos la República de Arequipa, ¿no? Cosa que no se percibe en Cajamarca, y nuevamente, no en vano me apellido Barrantes, mis abuelos son cajamarquinos, entonces no hay esta noción, ¿no? Somos una nación, somos diferentes, somos que uno puede percibir entonces esta mirada, este análisis cultural, me completarán el término los especialistas, no está en el, ¿no? Nosotros nos hemos concentrado en esas, como muy bien ha explicado Ludwig, que espero que esté grabado ahí para poder mejorar todavía más nuestra nota de prensa, como hemos, el resumen que ha hecho Ludwig del libro, ¿no? De los procesos económicos, los procesos de formación de capital humano y los procesos políticos. Claro, nos hemos inspirado en el ETR, que efectivamente tiene mucha dependencia del mercado, es cierto, pero a falta de, ponga no, ok, pero entonces que hasta ahora todavía yo no encuentro que se ofrezca algo diferente a un desarrollo alrededor del intercambio, porque finalmente eso es lo que es el mercado. El mercado no es un desarrollo alrededor de responder a quienes tienen poder. No tendría que ser, termina siendo por debilidades políticas, y ahí nuevamente empiezo a tocar esos terrenos que no me gusta tocar tanto porque no quiero ser atrevida, ¿no? Temas adicionales, ¿no? Efectivamente, todavía, no son temas adicionales, es un enganche con el tema del mercado, que es parte de nuestra reflexión, y eso está en la síntesis, con algo de claridad y un par de oraciones ahí que me parece que las hemos logrado articular un discurso con claridad, es que no hay manera de hacer redistribución sin un Estado fuerte. Y eso que se aplica a nivel nacional en este momento para, por ejemplo, sacar esta reserva del 35% que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas y aplicar buena parte de esos recursos para la inclusión social, ¿no? Y es a nivel nacional y de los programas, etcétera, como se denomina ahora la inclusión social, también tiene que ser hecha a nivel de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Esas redistribuciones, además porque tienen las competencias para brindar aquello que en inglés se llama, yo no he encontrado una buena traducción, como decía Ricardo, no sé, un debate acá del uso de palabras en inglés, que viene de la teoría del desarrollo, ¿no? Y es, según el diccionario Oxford de Economía, es el Social Overhead Capital, ¿no? Y son bienes de capital, ¿no? De un tipo tal que están disponibles para todos, o sea, del tipo bien público en economía, y en consecuencia son sociales, no les llama bien público, les llama sociales, y no están muy estrechamente vinculados a una
específica parte de la producción y por lo tanto denominados overhead, ¿no? Entonces, ¿qué cosa constituye el social overhead capital? Las carreteras, ¿no? No puede ser que todavía en el Perú ocurra que la mejor carretera es aquella que te conecta a la mina y que por el contrato de concesión de la concesión minera resulta que la carretera asfaltada que te comunica de una localidad a otra pueda ser utilizar el derecho de uso sea de una empresa privada, ¿no? Eso tendría que ser un esfuerzo de gobierno regional. Acabamos de estar en Arequipa, regresamos ayer y nos sorprendió muchísimo en el Valle del Colca, ¿no? Hay unas zonas asfaltadas maravillosas entre Chivay y Cabanaconde, pero hay otras zonas que realmente, ¿sabes qué? Retrocedemos porque están avanzados, ¿no? Entonces, ¿cómo es el gobierno, los gobiernos locales que tienen los recursos no logran articular estos esfuerzos para brindar estos servicios? Y en Cajamarca es impresionante que no tengamos conexión de todas las provincias con la capital departamental. Es increíble. Y vemos datos chiquitos que ha conseguido esta aventura, que se incorporó al proyecto hacia finales, ¿no? La red vial vecinal, ¿no? Cajamarca son 5.700 kilómetros, en Arequipa 186.000, ¿no? El crecimiento de la red vial entre 99 y 2005, 990 kilómetros en Arequipa. Cajamarca no tiene datos, ¿no? Siempre cuando no hay un dato, algo más está pasando. Y para finalizar, porque ya estoy viendo que lo que nos separa del cóctel de celebración, a ustedes del cóctel de celebración, es que yo siga hablando, es que el proyecto en varias, ahora que leí el libro nuevamente, como que va saliendo, ¿no? Va saliendo, está como subsumido y se va sintiendo en el texto que hay un enfoque de desarrollo sostenible, en el sentido de, y de ahí la importancia que le hemos dado a la gran minería, ¿no? Todos estos proyectos que extraen recursos naturales hoy empobrecen la base de capital natural. Entonces, para no empobrecernos en el largo plazo, estos recursos naturales se tienen que convertir en otros tipos de capital. Y para lograr un desarrollo sostenible, tú tendrías que tener mejor calidad de la infraestructura y mejor calidad de las personas que se van a desarrollar con esa infraestructura, mejoras de capital humano. La manera que el Perú ha decidido hacer este proceso de desarrollo, no le llama desarrollo sostenible, le llama, en realidad todavía no sé cómo le llama, no le llama redistribución. El Perú avanza. No, es a través de estos repartos de carne, ¿no? Con lo cual ha constituido un derecho de propiedad sobre un conjunto de recursos que en el caso de la minería dependen de los resultados de la ganancia, es decir, depende de la eficiencia de la empresa y de los precios internacionales. ¿Y a quién ha puesto de actor fundamental para esa redistribución local? A los gobiernos locales y regionales. De ahí es súper importante mirar qué es lo que está pasando con los gastos, ¿no? Los gastos en Arequipa es muy claro que los gastos per cápita mayores ocurren en las provincias más rurales, más alejadas del centro, mientras que en Cajamarca no es posible identificar ningún patrón. Y otro tema que también estamos estudiando en el Instituto alrededor del desarrollo sostenible, hay un reciente libro de Marcos Garfias sobre qué hacen las universidades con el canon que reciben. Porque eso tendría que ser una fuente de estas innovaciones, ¿no? De estos institutos que generen y mejoren el capital humano. Entonces lo que Garfias encuentra es que lo que prefieren hacer las universidades es depositar el dinero en el banco y convertir los intereses en recursos de libre disponibilidad. Entonces, no se invierte en capital humano, no se mejora las capacidades de los profesionales, etc. Vuelvo, así para cerrar y tener una buena discusión en la mesa, un par de temitas, ¿no? El número de pobres, nos concentramos muchos en las tasas rurales, pero hay un tema de sinergia, ¿no es cierto? Si hay demasiadas personas pobres, si 8 de cada 10 son pobres, digamos, la sinergia es
para decirlo en un sentido hacia abajo, ¿no es cierto? No es hacia la salida. Pero en las ciudades lo que tienes es menos cantidad de pobres, con lo cual la atención cuesta menos por cada persona y además hay sinergias, ¿no?, que se van generando. Entonces, tanto el número en absoluto como las tasas son importantes. Y ya para cerrar, creo que tenemos un montón de debates pendientes alrededor de reforma del Estado, alrededor de temas que están saliendo de la etnografía del mismo Estado y la institucionalidad como búsqueda de espacios de conciliación, ¿no? En esa medida me parece, y acá Jorge me corregirá con una copa de vino o contigo, Ludwig, afuera, es el interés en lograr acuerdos, ¿no? De ahí el interés de denominar mayor institucionalidad. Creo que ahora lo que nos toca es celebrar y por mi parte darle las gracias a nuestros comentaristas y a todos ustedes por estar acá hasta el pronto para las 9. Muchas gracias. Muchas gracias. Para pasar a compartir.